Desde que apareció en Breaking Bad, Gustavo Fring fue presentado como un hombre frío, calculador, meticuloso, un empresario exitoso, con una cadena de restaurantes como fachada y un imperio de metanfetamina oculto debajo. Para muchos, Gus era el verdadero cerebro de la serie, el anti-Walter White, el estratega perfecto, el villano más inteligente de todo el universo de Vince Gilligan. Pero, ¿y si todo eso fuera un mito? Hoy vamos a hacer algo que pocos se animan, cuestionar el legado de Gustavo Fring, porque aunque parezca intocable, hay muchos indicios de que Gus no era un genio, que en realidad cometió errores graves, se dejó llevar por la venganza, y que su supuesta superioridad intelectual es más una ilusión que una verdad narrativa. Prepárate, porque este análisis puede cambiar la forma en la que ves Breaking Bad para siempre. Gus se muestra como un hombre sin emociones, un tipo que siempre está 3 pasos adelante, que planifica todo, que nunca se deja llevar por los impulsos. Pero basta con mirar más de cerca para darse cuenta de que eso no es del todo cierto. Su motivación principal es la venganza. Durante años construyó un imperio de drogas solo para tener la oportunidad de destruir a Héctor Salamanca y al cártel mexicano. Invirtió millones, montó negocios legales, reclutó científicos, todo para vengar a su compañero muerto por Don Eladio. Y aquí está el problema. Un verdadero genio no deja que una emoción tan primaria como la venganza controle cada aspecto de su vida, porque la venganza es irracional. Lo que debería haber sido una empresa basada en eficiencia y pragmatismo, terminó siendo una cruzada personal, y eso, eventualmente, lo destruyó. Gus no era un genio frío y lógico, era un hombre obsesionado. El mayor error estratégico de Gus Fring fue subestimar al hombre equivocado. Walter White, al principio, era solo un profesor de química desesperado, alguien que Gus toleraba porque cocinaba metanfetamina de una pureza que nadie más podía lograr. Pero desde el primer momento, Gus lo menospreció. Pensó que podía controlarlo, que lo tenía en la palma de su mano. Incluso después de ver lo impredecible que era Walt, cuando explotó la sede de Tuco, cuando atropelló a 2 dealers con su auto, Gus decidió mantenerlo en su operación. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Pero un verdadero genio jamás habría mantenido cerca a alguien tan volátil. Mucho menos lo hubiera dejado libre sabiendo que tenía contacto con Jesse, que era emocionalmente inestable y podía ser manipulado. Gus creyó que podía reemplazar a Walt con Gale, que el negocio funcionaría igual sin él, pero ni siquiera tuvo la precaución de matar a Walt antes de que pudiera contraatacar. De hecho, fue esa jugada mal ejecutada, intentar reemplazarlo sin asegurarse de eliminarlo, lo que le costó todo su imperio. Un error así, en ese mundo, no lo comete un genio. Lo comete alguien cegado por el orgullo. Jesse siempre fue un punto débil para Walter. Gus lo sabía, y lo usó en su contra, o al menos lo intentó. Trató de robarse a Jesse, hacerlo parte de su operación y alejarlo de Walt. Le mostró respeto, lo hizo sentir valorado, le dio un lugar. Pero una vez más, Gus calculó mal. Jesse era inestable, emocional, leal a su manera, y no era predecible. Por más que Gus intentara seducirlo con poder, con validación, con respeto, Jesse seguía teniendo una conexión con Walt que no se podía romper tan fácil. El gran error fue creer que podía usar a Jesse como peón sin que eso saliera mal. Porque Jesse no es un peón. Nunca lo fue. Siempre actuó desde la emoción, desde la culpa, desde el afecto. Usarlo para ponerlo contra Walt fue otra jugada mal leída por parte de Gus. Una más que muestra que su habilidad para leer a las personas era mucho más limitada de lo que parece. Un verdadero genio no falla tanto en la lectura emocional de sus enemigos. La muerte de Gus no fue solo el final de su arco, fue la prueba máxima de su ceguera emocional. Walter logra vencerlo no con armas ni poder, sino explotando su única debilidad, su necesidad de humillar a Héctor Salamanca. Gus ya había ganado. Héctor estaba derrotado, mudo, en silla de ruedas, sin poder ni influencia, pero para Gus eso no era suficiente. Quería verlo destruido emocionalmente, quería escupirle en la cara, y fue esa necesidad de satisfacción personal lo que lo llevó directamente a la bomba. Cuando Gus entra a ver a Héctor en el asilo, lo hace sabiendo que no hay nada que ganar. Solo va para disfrutar de su victoria. Ese acto de arrogancia fue su perdición. Si Gus realmente fuera el genio que muchos creen, habría entendido que en su mundo nadie está 100% derrotado hasta que está muerto.
y que alguien como Héctor, incluso postrado, podía seguir siendo peligroso. Su muerte es la consecuencia directa de su orgullo, de su deseo de venganza, de su incapacidad de dejar el pasado atrás. Otro punto que muchos olvidan es que Gus no era un lobo solitario. No hizo todo solo, recibió mucha ayuda. Su imperio funcionaba porque tenía gente extremadamente capaz a su alrededor. Mike Ehrmantraut, por ejemplo, era quien resolvía sus problemas. Limpiaba las escenas, investigaba, ejecutaba. Mike era eficiente, profesional, confiable. Sin él, Gus jamás habría podido sostener el control por tanto tiempo. Gus fue más un administrador exitoso que un visionario, más un político silencioso que un estratega brillante. Supo moverse, sí, pero nunca fue irreemplazable y nunca fue invencible. Otro detalle clave que muchos pasan por alto es la falta de vínculos reales que Gus tenía con sus subordinados. A diferencia de Walter, que construyó una relación profunda, aunque tóxica, con Jesse, Gus manejaba su imperio con una distancia casi inhumana. Sus trabajadores no lo seguían por lealtad, sino por miedo o por conveniencia. Nadie en su entorno hubiera puesto el cuerpo por él si no era estrictamente necesario. Incluso Mike, su hombre de confianza, no mostraba afecto por Gus, sino que simplemente respetaba su eficiencia. Y ese tipo de liderazgo, basado únicamente en la autoridad, es frágil. En el momento en que la estructura comienza a tambalear, nadie sale a defenderte. No hay vínculos que te sostengan. Y eso es exactamente lo que pasó cuando Walter empezó a mover sus fichas. Gus quedó solo, rodeado de empleados obedientes pero fríos, incapaces de ver venir la traición o de advertirle a tiempo. Una de las razones por las que muchos creen que Gus era un genio es por cómo se presentaba. Siempre limpio, siempre calmado, siempre ordenado. Pero eso es solo una fachada. La serie nos muestra que detrás de esa imagen perfecta había un hombre obsesionado, rencoroso y, a veces, torpe emocionalmente. Un tipo que necesitaba controlar todo y que cuando no podía se desmoronaba. Su supuesta perfección es una ilusión construida para el público y para sus enemigos, pero la realidad es otra. Un genio de verdad se adapta, cambia, sobrevive. Gus no supo adaptarse al caos que trajo Walter. No supo anticipar la lealtad de Jesse. No supo cortar sus vínculos emocionales con el pasado. Y por eso perdió. Gustavo Fring fue, sin duda, un personaje fascinante. Frío, elegante, amenazante. Pero eso no lo convierte automáticamente en un genio. Sus errores fueron muchos y graves. Su obsesión con la venganza, su lectura emocional deficiente, su orgullo desmedido y su incapacidad de adaptarse a enemigos impredecibles terminaron destruyéndolo. Fue vencido no por poder, sino por su ceguera. Quizá es hora de dejar de pensar en Gus como el estratega perfecto y empezar a verlo como realmente fue. Un hombre inteligente, sí, pero también arrogante, obsesivo y vulnerable. ¿Tú qué crees? ¿Era Gustavo Fring un genio incomprendido? ¿O simplemente un mito inflado por la imagen que proyectaba? Hasta aquí llega mi análisis. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.